Aleluya. Saben, tenemos como 30 días como creyentes para actuar juntos. Hablo de su voto. Amén. Saben, hay algo en mi cabeza, ¿no? Cuando creo que hay creyentes votan por lo demócrata. Cada persona que vota por un partido que mata a bebés o que promueve el racismo o que nos quita nuestros derechos. Este, la administración de Biden, solamente le ha dado millones de dólares a otros países y, y les da aquí $750 a personas que están viviendo en condiciones de inundaciones. Y muchas personas que vienen como inmigrantes les dan dinero, sus tarjetas de crédito. Pero también tenemos a militares que son ciudadanos y durmiendo en las calles. Personas que vienen y van llegando, viven en hoteles de lujo en Nueva York. Pero nuestros residentes, nuestros ciudadanos viven en las calles pidiendo en la calle dinero. Y anteriormente nunca había pedido nada esto en el púlpito, pero les pido que voten bien y no tienen nada más que culparse que ustedes mismos. Y todo lo que ustedes oren, honra al Señor. Y solamente tienen que hacer ¿qué? Votar bien. Tienen la oportunidad de votar, pero no votes a tu conciencia, porque tu conciencia muchas de las veces te miente. Entonces vota lo que te diga la Biblia, vota lo que diga tu palabra, lo que diga la palabra de Dios, que está en el balance. Y si no está alineado con la palabra de Dios, no importa, con tu mente. Primero tienes que ver qué es lo que está alineado con Dios y la Biblia para que puedas tomar una decisión correcta. Eso fue un anuncio público, ¿no? Y saben, revoluciona mi mente porque los cristianos muchas de las veces queremos hacer que nuestra voz sea escuchada, pero muchas de las decisiones que se toman no son bíblicas, pero son tomadas o pidiéndose que sean como bíblicas, pero en realidad no lo son. Entonces, ¿están listos para la palabra? Vamos a ir derecho. Esta es la semana 66, si eres efectivo o inefectivo. Y estamos llamados a ser llamados efectivos en todo lo que hacemos. Estamos llamados a ser esposos efectivos, hijos efectivos, esposos efectivos, jefes efectivos, trabajadores efectivos. Es ver anteriormente los mejores cristianos que había en el trabajo eran los cristianos. Anteriormente eran muy efectivos. En los lunches ya se hablaban de la Biblia. Entonces tenemos una mentalidad diferente en qué es efectivo y qué no es efectivo, ¿no? En esos tiempos. No me refiero a que sea efectivamente a lo que insulte a lo que viene siendo la palabra o voltear el mundo de cabeza, sino vivir un modo de vida efectivo como cristiano, que puedas buscar y puedas identificar lo malo y no hacerlo. Entonces, hacer lo contrario, hacer las cosas buenas y todo lo que sea malo cuando lo identifiques, no hacerlo y buscar el amor y amar a otras personas. Y cuando tomas a otras personas, van a amar a otras personas también. Y hay muchas veces es difícil porque hay personas que no se dejan amar, pero cuando hay amor,
hace la diferencia. Y así es el reino de Dios. Anteriormente, hace mucho, no, en Hayward, en un mercado, en la semana que yo fui salvo, una persona con su familia me estaba hablando sobre Dios. Y todo el tiempo que estuve ahí, cuando él me estaba hablando de la Biblia, yo estaba siendo muy respetuoso, le estaba haciendo cosas en la cara. Todo el tiempo, todo durante esa semana que yo fui salvo, Dios me mandaba gente que me estaba mostrando el amor de Dios. Pero déjenme decirles, ¿cuántas veces o cuántos de ustedes han fallado en mostrar amor? Muchas de las veces pueden tener un espíritu de conflicto, y si veo aquí alrededor de nosotros, puedo ver que muchos pueden tener la influencia de un espíritu de conflicto. ¿Por qué? Porque si tú vas a decir no, o si vas a mover tu cabeza como no, pues tienes que ver lo que hay. ¿Por qué? Porque muchas de las veces vivimos en denegación. Muchas de las veces, ¿por qué? Nosotros pensamos que somos mejores de lo que realmente somos, pero en la realidad nuestra fe nos falla. Y cuando nuestra fe nos falla es porque tenemos un conflicto y no sabemos qué queremos creer. En nuestra subconsciente, según queremos creer en algo, según creemos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero no. ¿Por qué? Porque te aseguro que muchas de las veces ustedes tienen un conflicto con eso. Y les aseguro que muchas personas tienen conflictos para orar, para leer la palabra, y no se sienten dignos, pero actúan como que sí lo hacen, pero no lo son. Y muchas de las personas, ¿qué es lo que hacen? Mejor se sienten y mueren. Y que dicen, ay, yo no puedo orar al Señor porque duele. Yo no puedo orar al Señor porque tengo un dolor de cabeza. Pero ¿sabes cuántas veces te has ido a las fiestas con un dolor de cabeza? ¿Te has ido a bailar a la cabeza o te has ido a drogar con un dolor de cabeza? Nunca te detuvo algún dolor en tu otra vida y lo hacías. ¿Por qué? Porque anteriormente no tenías un conflicto con tu otra vida y lo sigues haciendo. Pero hoy sí tienes un conflicto con esta nueva vida y pones barreras. Entonces este espíritu, el espíritu de conflicto no es nada nuevo, solamente hay que detectarlo. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos en qué nos gusta, pero no predicamos nuestra verdad. ¿Qué es lo que decimos? Aquí muchas de las veces muchas personas no predican la verdad porque creen que se van a sentir ofendidos. Pero saben, si nadie se siente ofendido, yo no estoy haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que traer la verdad. Imagínense, Jesús una vez, cuando él predicando, muchas personas se sintieron ofendidas por la verdad que predicaba. Entonces, aquí es bien importante ver, si tú te ofendes, ¿por qué te ofendes? Entonces, muchas de las veces buscas el agradar a las personas en vez de predicar la verdad. Y puedes predicar mentiras en vez de la verdad. Y puedes decir, oh, está bien, solamente cree en Dios. Pero saben, creer en Dios no es suficiente. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Pero eso no pasa nada porque su destino ya está hecho. Entonces, seguimos así, nuestro destino ya está enterrado. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no compra nuestras excusas. Es lo que ponemos excusas. Hay una escritura en la Biblia que dice, porque dice que mientras yo tenga aliento en mi cuerpo, voy a adorar en mi cuerpo, voy a adorar al Señor. Te tienes que sentir emocionado por eso, pero ¿qué te quita el deseo de orar a Dios? ¿Qué te quita el deseo de orar a Dios? ¿Qué te quita el deseo de orar al Señor Dios Todopoderoso y darle toda la honra y toda la gloria? Pero saben, muchas de las veces pones pretextos y dices que te duelen los pulmones, te duele todo. Pero sabes, te puedo decir algo respecto a esto. Pero sabes,
Te tiene que pasar más que eso para callarme. No sé a ti, pero a mí no. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo por mí que nadie más ha hecho por mí. Y mi única forma de mostrar mi gratitud es levantarme y orar por Él. Orar y darle la gracia, la honra y la hora. Y siempre tengo que estar adelante. No importa lo que esté en tu mente, tienes que seguir adelante. Aunque el diablo venga, tú tienes que moverte adelante a Dios. Pero si te levantas y tienes todas estas excusas y no haces nada, es como te sientes derrotado. Entonces, muchas de las veces, ahorita les puedo contar, yo en estos momentos me siento muy fatigado y apenas puedo estar aquí parado. Cuando vine a estudiar ayer y durante un periodo de 3 horas quedé dormido. Fui a mi casa y me quedé dormido. Estoy muy fatigado, pero el diablo no me va a detener. Y no se lo digo eso para hacerme sentir mejor, sino como para que ustedes crean, que dejen de creer las mentiras en tu mentira y no y crean en Dios, porque Dios tiene el poder en tu vida. Dios te dio el poder para que te levantes. Dios te dio el poder para que te levantes. Dios te dio el poder para que declares las bondades del Dios. No importa lo que pase, Dios es Dios de lo imposible. Él puede venir a cualquier momento y hacer la diferencia. Amén. Un conflicto interno tiene que ser resuelto. Si muchos de ustedes ni siquiera están buscando ser involucrados por su negación. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Porque déjenme les explico algo. Cuando la mayoría de los hombres tienen un dolor de cabeza, se voltean y le dicen a la esposa y le dicen, ya sé lo que sientes tener un hijo. Porque somos débiles. Porque es débil. Es débil. Esta generaciones de cristianos son los más débiles de los que ha habido. Todos se quieren justificar y no pueden servir a Dios. Entonces el Señor dijo que tienes que levantarte como un soldado y servir a Dios. Tienes que servir a Jesús como un soldado. No te dijo llores, no te dijo quéjate, te dijo que te esfuerces, que te levante, que hagas ayuno, que levantes tu voz, que te levantes. Eso te manda a hacer el Señor. Yo creo que el Espíritu Santo me dio la revelación, como muchos cristianos, hombres. Entonces, las mujeres cristianas son débiles porque siguen a hombres débiles, pero los hombres... Pero gracias, Espíritu Santo, por darme esta revelación, porque los hombres son débiles porque esos pantalones pegados te han cortado la circulación a tu cerebro. Aleluya. Porque si vas a actuar como un afeminado, vas a actuar como un afeminado. Y vas a ser un afeminado, yo solamente lo digo. Que nosotros, aunque nos gustes o no, tenemos que arreglar los conflictos internos. Y tenemos que decirle, a ver, dame esos pantalones pegados, quítatelos. Y le tienes que decir, David le dijo a su hijo, actúa como un hombre. No puedes actuar como un hombre si no te mueves como un hombre. No puedes caminar bien, no puedes correr bien. Amén. Tu problema no es tu doble mentalidad, sino tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Tienes que decir, pero tu defecto, tu problema es tu conflicto interno, porque tu corazón y tu mente piensan cosas distintas.
Hay un conflicto interno. Tú dices querer y amar a Jesús con todo tu corazón y tu mente, pero como dice la escritura, tu mente está ahí, pero tu corazón no está ahí. O tu corazón está ahí, pero tu mente no está ahí para impactar tu corazón. Entonces, cuando viene un problema, las circunstancias haces que veas para otro lado. Entonces, si puedes lidiar con el arbusto quemándose, puedes lidiar con todo. Pero tú no sabes lo que Dios puede hacerte que tú puedas manejar. No sabes por qué corres cuando hay una oportunidad para probarlo. Yo no predico sobre la asistencia de la iglesia, pero les debería vergüenza a los que no vienen. Entonces, es cuando el Espíritu Santo viene aquí, tiene una revelación y tiene una palabra para ti, y tiene una liberación, pero ese día el diablo sabía que iba a haber algo para ti y te pervierte tu mente para que tú vengas a la iglesia cuando hay algo para ti. Perdón. El corazón está lleno de emociones y por eso es probado por Dios. Entonces, si me siento emocional, lo adoro. ¿Cuánta oración hay dentro de mí en lo natural? La verdad, no mucha. Pero lo suficiente para levantarme y hacerlo. Porque no está basado en emociones, sino está basado en su palabra. Isaías 66 dice, la palabra de Dios brilla porque su Dios está sobre mí. Porque tengo la responsabilidad de levantarme, porque su gloria está arriba de mí, está arriba de ti, está sobre ti. Tú vas a permitir que esa gloria se manifieste. ¿Por qué? Solamente porque tú crees que traes una Biblia y te sientes bien. No, es en base a cómo tú te levantas. Entonces tienes que decirle a alguien, levántate. Levántate. Nosotros somos o tenemos un conflicto interno porque estamos exponiendo la verdad que nunca escuchamos y estamos intrigados. ¿Por qué? Dios curó mi cuerpo, pero cuando estás enfermo, eso suena bien. Dios te quiere prosperar. Cuando no tienes nada, eso suena bien. Dios quiere darte una mente tranquila cuando estás traumatizado. Eso suena bien. Y Dios te quiere enseñar de todas tus enfermedades. Y eso suena bien, de cuando te quiere quitar todas esas perversiones, esas mentalidades, esa mente enferma. Eso suena bien. Pero ¿qué pasa? La iglesia no predica eso, no predica liberación, no enseña liberación. Solamente comparte mentiras y nos dicen de todas las promesas, pero no cómo obtenerlas. Así que venimos a la iglesia y que todo lo que tenemos que hacer es estar aquí. Y eso es parte de mi vida. Y nos vamos desilusionados. Así que nunca les puedo decir que la primera vez que yo tuve una desilusión, tenía unos lentes de colores. Y yo creía que no, aquí todos caminan en fe, todos aman al Señor. Yo no creía que nadie en la iglesia chismeaba. Pero cuando miré lo que hacían, dije, oh Dios mío. Y el Espíritu Santo me dijo, no, yo no soy como ellos. No porque ellos lo hacen, pero era un despertar. Y saben, muchos de nosotros tenemos que pasar por esa parte porque queremos pasar por ver un ejemplo en vez de ser un ejemplo. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, cuando tú prediques, no busques un ejemplo. Tú sé el ejemplo, tú tienes que ser el ejemplo. El cómo tú seas el ejemplo cuando yo no esté aquí. ¿Cómo puedes ser el ejemplo si no te puedes levantar y adorar a Dios con tus manos? Tú tienes que ser el ejemplo. Yo tenga una Epsi que apenas me puedo mover y vengo domingo. A lo mejor no puedo venir el miércoles,
Pero los domingos aquí estoy, levanto las manos y adoro al Señor, no importa lo que pase. Es importante para mí ser un ejemplo, pero es más importante para mí vivir en el ejemplo. Si aceptas o no el ejemplo, eso es irrelevante, pero cuando tú crees en el poder de Dios, es lo que importa. ¿Y tú qué estás haciendo? Se los digo esto porque el estilo de vida que has decidido vivir te ha hecho inefectivo. En vez de ganar, estás perdiendo. En vez de prosperar, estás yendo hacia atrás. Y hay un grupo de personas que nunca van a entender esto. No importa cuántas veces se lo prediquen, no importa cuántas veces se vea, se le comparta, no importa lo que digan, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque no son espirituales. El problema de no ser espirituales es saber que no eres espiritual. Tú crees que tú puedes leer la Biblia y que puedes tener alguna verdad espiritual. Leer la Biblia no te garantiza una verdad espiritual. Este es el problema. Un cristiano inefectivo sabe la palabra de Dios intelectualmente, histórica y teológica. Puede analizar la palabra de Dios, puede proyectarla intelectualmente y te puede dar la parte histórica de la Biblia, pero nunca te pueden dar la verdad espiritual que está escondida en la palabra. Eso es porque que son aburridos y inefectivos. Buscan tan duro ser algo, buscan tan duro vivir su vida en verdad, cuando algo tan sencillo es que tienen que venir a Dios y dar su vida y pedir perdón y venir a los pies del Señor. Cuando tú haces eso, tú vas a ser mi pueblo. Así de simple es trata de probarte tú mismo. Las personas inefectivas piensan que son efectivas porque ellos pueden articular su palabra o porque pueden poner un sermón junto, pero eso no los hace efectivos. ¿Qué los sigue en su caminar? Primera de Corintios, capítulo 2. Pero el no espiritual no acepta. ¿Qué hombre? El que... Espérenme, quiero ir... Pero el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es para todas las personas o los cristianos que son adictos a los farmacéuticos, que buscan por su próxima forma de drogarse legalmente. ¿Por qué? Porque tienes una receta para ello. Pero sabes, dame un segundo a esto. Sí, pero he tenido la influencia de un espíritu diferente. No estás en la influencia del Dios Todopoderoso, estás en la influencia de algo diferente. Tú sobreabusas sobre alguna pastillas y no estás en la influencia del Dios Todopoderoso. Entonces, no porque solamente estés volteando hacia enfrente significa que Dios no te está hablando a ti. Dice, ese hombre con esa mentalidad no es aceptado, no acepta en su corazón las enseñanzas y las revelaciones. Y el entendimiento intelectual, la forma histórica, la historia académica, pero no entienden la revelación de la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque ellos tienen un espíritu diferente. ¿Cuántos espíritus diferentes tenemos hoy aquí este día? ¿Cuántos espíritus
Tenemos con espíritus de interpretación diferentes, que cada quien tiene una forma distinta de creer lo que es la verdad. Los regalos de las revelaciones. Saben, este es año 2024. Las cosas son diferentes ahora. Sí, más maldad, más perverso, más débil. No significa que tengamos que endulzar la palabra para que las personas acepten y que aceptemos a los que son no son justos o no siguen la palabra de Dios para que hagan lo que quieran. Eso está mal. No le puedo decir cuántas personas he conocido en el mundo que podrían ser grandes personas en la Biblia, pero cada vez que sale de algo de su boca, sale algo malo porque su espíritu está pervertido. En el libro de Hechos nos dice que Dios es el espíritu, entonces tenemos que ser poseídos por el espíritu de Dios. En la palabra entusiasmo dice que seamos poseídos por la palabra de Dios, por Dios. Entonces tú, ¿dónde está tu entusiasmo? Entonces estás o no estás influenciado por Dios. Y si estás poseído por... Muchas de las personas están poseídas por sus drogas, por su ira, alcoholismos, y no están poseídos por Dios. Pero yo me llamo un cristiano, a pesar de que tengo todos esos defectos. Me llamo yo mismo un creyente. Pero, ¿dónde está tu entusiasmo? ¿Qué es lo que estás buscando realmente? Estás poseído. Cuando tú estás poseído por algo, no me refiero a lo demánico. ¿Por qué? Porque Dios te puede liberar de una forma increíble. Dios te va a liberar de cualquier demonio y vas a hablar esta lengua después de eso. Y decía cosas, iba a cosas o hacía cosas que no sabía cómo hacer. ¿Por qué? Porque estaba en un control que estaba más poder de mí. Pero ahora que estoy poseído por el poder del Espíritu Santo, me ayuda a salir de mi cama, me ayuda a salir de cualquier agonía. Aunque el doctor me diga algo malo, yo me levanto porque estoy poseído por el Espíritu Santo, por Dios, por Jesús. Por Él me muevo, me sigo moviendo y me llevan y camino en el poder de Cristo. Me levanto que cualquier adversidad y yo sirvo al Señor. Y te tienes que levantar contra el enemigo. Van a caer 10,000 a tu izquierda y a tu derecha, dice el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás poseído por un Dios vivo, por el Dios vivo. Porque cuando tú estás por tus mismos deseos, pero muchas de las veces estás poseído por una competencia y eso te lleva a ningún lado y te hace inefectivo. Pero ¿cómo puedo ser poseído por Dios? Dice, tienes que ponerte a orar y tienes que parar de hacer un pacto con tu mentalidad y seguir al Señor para que estés alineado con lo que diga el Señor. ¿Saben? Nunca puedo decir que no. Poseído. ¿Saben? No solo un día nos despertamos y somos efectivos. Es un proceso. Un día a la vez. Un día a la vez. ¿Cómo puedo seguir al ungido y no hacer nada? ¿Cómo puedo servir al ungido y no tener nada? ¿Por qué? Porque no estás poseído por el mismo espíritu. No estás poseído por el mismo espíritu. ¿Sabes por qué? Porque solamente soy yo aquí tranquilo. No pasa nada. Pero ¿sabe cómo sé que Dios me cambió? ¿Saben cómo sé que Dios me cambió? Porque ahora no
Porque anteriormente no me importaba cómo borracho estaba. No me ibas a ver actuando de una forma mala o que me estaba cayendo. Yo me sentaba en una esquina y miraba todo. Pero cuando tú estás poseído por el Señor, sale una valentía de dentro de ti para hacer cosas. Tú no puedes estar poseído por dos cuando estás consumido por tu propia vida. Tú te tienes que estar consumido por Él. En Él tú te mueves y vives y tienes tu forma de ser. En Él tú deseas. En Él tú quieres. En Él tú creas. En estos momentos, qué estás deseando? En estas cosas que estás deseando en este mundo, Dios te la puede dar si tú deseas el Señor. Entonces, cuando tú estás en el Señor, Él te va a dar los deseos de tu corazón. Si ves, cuando estamos expuestos a una verdad conflictiva, nosotros vamos a estar confundidos, frustrados, pues vamos a estar con preguntas y no hay nada malo con eso. ¿Saben? Tomás tenía un conflicto en su cabeza y Jesús resolvió su conflicto. Moisés estaba en un conflicto y corrió al desierto, vamos, porque él tenía un conflicto, pero yo creo, si vienes al rescate de él y vea que vengo a ayudarle. Si ves en la Biblia, hay muchos hombres que vivieron en conflicto, pero salieron adelante con su conflicto por medio de Dios. ¿Por qué? Porque sacaron la cabeza de ese conflicto. El problema es que nosotros en estos momentos tenemos el conflicto de que sabemos o decimos de que no sabemos en qué creer. Entonces nos sentimos incómodos cuando tenemos que compartir. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué lugar estamos nosotros y todas las personas solamente pretenden. Entonces, cuando nos presentan una información, es perfectamente normal cuestionarla, especialmente cuando tú quieres creer y ser sanado. La primera cosa que me sanó el Señor fue mi apendicitis. Ver que me iban a operar, ¿saben? Era cuando te podías fumar en Texas, ¿no? Y yo dije, hey, ¿tú quieres estar aquí? Y yo me acuerdo que me levanté y me fui. Eso 40 años y todavía tengo mi apéndice. Esa fue mi primer gran cosa en la cual Dios me sanó. Y no fue el único conflicto que yo tuve. Tuve que trabajar en ello. Y cuando me dijeron, te va a salir, ese, el Señor, el doctor me decía, si te sales de aquí vas a morir porque te va a explotar ese apéndice. Pero no, después de entonces he salido adelante. Entonces, después de eso, he tenido algún dolor, pero ¿saben? Mi apéndice está ahí. Pero ¿saben qué pasó? Porque yo miré el conflicto, seguí adelante el conflicto y me ayudó a creer en Dios porque Él sanara y Él curara mi apéndice. Y ¿saben? Eso es lo que me hizo la diferencia. Pero muchas personas tienen un conflicto en creer algo en Dios porque no saben lidiar con las cosas pequeñas, pero quieren lidiar con las cosas grandes. Entonces primero tienes que tener una fe pequeña para creer, una fe grande para las cosas pequeñas, para cuando llegue algo grande, tú puedas tener esa fe para que se pueda resolver. Y no importa cuál sea el problema, tú vas a tener la fe para resolverlo. Y cuando tengas un conflicto interno, no lo vas a poder vencer. No importa que venga el enemigo, tú lo vas a poder vencer. Pero saben, muchas de las veces estamos lidiando con un conflicto interno y creemos que estamos lidiando con un conflicto interno cuando creemos que estamos creciendo en la fe y decimos, voy a creer en la fe para resolver mis conflictos internos.
Pero ahora que estoy más grande en el Señor y he visto cómo el Señor me ha ido encaminando todo el tiempo hasta donde estoy el día de hoy. Y déjeme compartirle unas verdades de las cosas que he vivido. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en crecer en la fe. Y a todos, el Señor nos ha dado la medida de nuestra fe. La medida de nuestra fe es lo que tú necesitas en donde tú estás en estos momentos. Entonces, el Señor te da toda la fe que necesitas. Pero la cosa es de que no sabes dónde buscar esta fe. Entonces, si tienes una doble mentalidad o si tienes un conflicto interno, entonces voy a empezar a estudiar la Biblia. ¿Alguna de las personas hizo eso? Amén. Voy a resolver mi conflicto. Voy a estudiar la palabra de Dios. Voy a estudiar todas las cosas de la Biblia. ¿Para qué? Para estudiar los conflictos. Porque voy a empezar a estudiar cómo procede la sanidad. ¿Para qué? Para poder compartir sobre la sanidad. Y también voy a ver las cosas tener una liberación. Pero, ¿saben? El problema de esto es que solamente empiezas a tener un intelecto sobre la palabra, pero sin tener una revelación espiritual, sin tener un conocimiento. Y solamente empiezas a tener un intelecto en la palabra de Dios, pero eso no es suficiente. Si tú llegas a entender la palabra de Dios, solamente conoces una parte de la ecuación para tener tu liberación. Porque, ¿saben? Empezamos a tener ese conflicto en nuestra internamente porque solamente empezamos a verlo como una ecuación. Y empiezas a ver la palabra en tu palabra, la palabra de Dios, pero no adentras en la palabra de Dios. Pero, ¿saben? No hacemos algo intencional. Estudia la Biblia o como, ¿saben? Puedes hacer muchas cosas en la palabra que solamente quieres estudiar. Muchas personas que empiezan a estudiar hebreo para entender la Biblia en hebreo. Muchas de las personas apenas hablan inglés o español y quieren estudiar la Biblia en otro idioma, pero saben, eso te aleja de la relación con Dios, porque no importa el conocimiento, sino la relación que tienes con el Señor, cómo lo interpretas. Entonces, puedes, pero saben, puedes llenarte de escrituras, pero si no en ti no hay ese fuego por el Señor, las palabras no sirve en ti, aunque sea una verdad. Vamos a Juan capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 39. Dice, ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado. Vamos, amén. Abren su Biblia, tenemos escrituras en todos lados. Yo tengo post-its en todos lados con escrituras en mi carro, en mi trabajo, en el refri, en todos lados. Anteriormente tenía una Biblia de bolsillo, nunca sin la palabra. ¿Por qué? Porque sabes que tienes que confiar en la palabra del Señor. Tú crees lo que las escrituras te ofrecen, sabes, es la vida eterna. Entonces tienes que escarbar para tener esta vida eterna. Entonces tienes que seguir escarbando para entender también la vida eterna. Pero sabes lo que dicen. Dice, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras dan testimonio de mí. Entonces vamos a repetir, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las escrituras den testimonio de mí, ustedes no quieren venir para mí para tener esa vida.
dicen, se niegan a venir a mí. ¿Saben? La primera cosa que esto me hizo revolucionar mi cabeza, ¿no? Cuando compartía esto, yo fui salvo en un domingo. El lunes, mi líder espiritual me puso en un ayuno. El martes, me vino en la mañana, antes de ir a trabajar, vamos a orar. Esa fue una rutina toda la semana. El sábado en la mañana, vamos a empezar a las 7 de la mañana y nos vamos a ir a las 7 de la mañana a orar. Iba a haber un servicio el sábado en la mañana, una hora antes orar. Saben que antes de yo entender la palabra, yo aprendí de Jesús. Yo aprendí el carácter de Cristo. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo hacer eso? ¿Saben? Él se levantó porque él está en el espíritu. En el espíritu. Así que Jesús murió antes de que Pablo sea salvo. Y los deseos de Pablo eran saber y conocer a Jesús. Pero, ¿sabes? No puedes conocer a un hombre muerto, ¿verdad? Pero él decía, yo quiero aprender de él, del poder de su resurrección. Entonces, estaba diciendo que hay un espíritu que es más allá, en el cual quiero tener, pero tengo que estudiar la palabra. Tengo que tener también un tiempo de oración. Tengo que tener un tiempo de ayuno y tener ese tiempo para saber qué es el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿por qué eres tan inefectivo? ¿Por qué? Porque empezó a tener un poquito oración, poquito poder, no oración, no hay poder. ¿Cuánta oración tú tienes? No hablo de hacer ruido. No hablo de ser o de mandarle al Señor a hacer algo, sino reverentemente a orar al Señor, hincarte y sentir el santuario del Señor. A lo mejor no hay nadie más que tú y Él. Orar frente al Señor. Hablo de estar en Él, esperando por el Espíritu Santo. Ustedes lo saben, tenemos miedo. Por eso que muchas veces haces todo ese ruido cuando vas en oración. Aleluya. Saben, yo miro atrás y pensé que era un accidente, porque el Señor lo había diseñado de esa forma. Yo sabía que tú, antes de que nacieras, te equipé, te ungí, y porque vas a aprender de mí. Pero tú no vas a aprender de mí de la forma que está diseñada la iglesia, sino tú tienes que aprender de mí en el Espíritu. Cuando yo leí la palabra, y espiritualmente se alineaba con la palabra y me dio la fe para caminar y entender lo que Él me estaba diciendo. La verdad. ¿Cómo puedes probar esto? Porque la iglesia no promueve oración. A los cristianos no les gusta la oración. Vienen a estudios bíblicos, pero no vienen a orar. Porque saben, yo no sé cómo orar. Yo tampoco sé orar. Yo escucho. Empezaron a hacer algo. Empezaron a hacerlo. Y no suena bien saliendo de mi boca. Solamente voy a repetir. Y empecé a orar. Yo empecé a orar. Y en medio de la oración había visiones. Y el Espíritu Santo y Jesús se mostró y me postraba a su espíritu. No hay muchos cristianos que no están alineados con el Espíritu Santo con resurrección, sino están alineados con el mundo. Porque si tú estás confiado de que Dios está confiado en la forma que está actuando, tú no vas a hacer como se mueve el mundo, tú vas a hacer las cosas como las hace el Señor.
sin importar si alguien sabe que lo haces o no. Entonces, los hombres y las mujeres de Dios lo van a seguir y lo van a hacer en amor. Amo a aquellos que me aman y aquellos que me buscan, y ellos me van a encontrar. Esta es nuestra oración, y esto iba por años. No por una semana, por años. ¿Saben? Decía, hey, vamos a por... Hay días que no quería ir, pero me decían, hey, vamos. Y Dios se movía supernaturalmente. Nuestra oración solamente era conocerte, llénanos con tu unción, con tu presencia. Y fuimos tan tomados por su palabra. Y los tres éramos casados los que íbamos los sábados a orar. Teníamos desayuno y empezábamos a evangelizar y regresamos a la casa a las 3 o 4 de la tarde y todo era bien porque estábamos con el Padre. No pusimos a nuestra familia o a otras cosas, pusimos primero al Padre ante todo. ¿Por qué? Porque yo no decía, no vas a tener un padre, alguien falso antes que mí, o un falso Dios, no. Como tu carro, tus cosas, tus armas, lo que tengas. No, dale el primer lugar a Dios, al Padre. Vamos a Hechos, capítulo 19. Muchas de las personas dicen, no puedo ir a la oración porque me voy a quedar dormido. También yo. Yo me mentí a mí mismo. Iba a la oración y decía, el Espíritu Santo vino y este sueño me dio. Y decía, era un Espíritu Santo en ese lugar y era el mejor sueño que vino. Pero sabes, hasta que me di cuenta, hasta que era el diablo. ¿Por qué? Porque no era diligente, porque no estaba siguiendo la palabra. Es por eso que las palabras, las familias no siguen eso. Porque saben que cuando una vez que lo hagan, van a cambiar su vida. Entonces, cuando tú realmente crees en Dios, haces un cambio. Entonces, el Señor, imagínense que cuando todos nos honráramos y nos habláramos en cariño y en amor, haría un cambio y no viviéramos en contienda. Pero dice aquí, pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando a la gente de espíritus malignos, así como ahorita hay muchos creyentes que conocen la palabra, pero no conocen el espíritu. Dice la Biblia, ¿no? Deleítate en el Señor y Él te dará los regalos de tu corazón. Entonces dice el Señor que va a llenar los deseos de tu corazón. Y ahí es donde a veces uno tiene conflicto porque no cree lo suficiente, porque tu vida no está alineada con su palabra. Entonces tú no necesitas más estudio bíblico. ¿Saben? En Hebreos 6:11 dice, tú tendrías que ser maestros de la palabra. Pero no, en cambio tú todavía estás en el punto que alguien te tiene que enseñar estos principios. Imagínense, para estos momentos tú tendrías que vivir en un ejemplo de la fe, proyectando el poder de Dios, pero aún necesitas a alguien que te enseñe los primeros principios de Dios. Una y otra vez. ¿Cuánto tiempo vamos a tener ese tipo de mentalidad? No pretendo que sepan cómo esto funciona, pero así funciona. El Espíritu de Dios vive en mí, pero lo que Él puede hacer es guiarme. Y dice, si yo le llamo, Él me va a responder y me va a enseñar cosas hermosas. Esas no son las promesas que Él me dio. Y
Cuando mi espíritu se alinea con mi forma de vivir, todo se alinea bien y no hay un conflicto interno. Y no hay un conflicto interno en mi vida. O sea, que en estos momentos tengo una enfermedad que me debilita. No hay un conflicto interno. Pero Dios me dice, es más grande de lo que el doctor dice. No hay un conflicto interno. Lo que Dios dice de mí es más grande de lo que dice y lo que hace en mí. ¿Y que voy a correr al 100%? No. Yo me doy cuenta que cada vez soy más lento. Ya no predico como antes. No me miren así porque es la verdad. Me gustaría decir que sí, pero no. Pero aún hay mucho fuego aquí. Amén. Aún hay mucho fuego. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase en mi cuerpo, es lo que yo creo en mi cabeza y se alinea con mi cabeza y con mi vida espiritual y cómo se alinea también con mi vida de oración. Vamos. Dice, pero algunos judíos andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos. ¿Saben? Anteriormente los judíos sabían la ley. Entonces sabían el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Y creían o querían entender o saber lo que estaban haciendo. Entonces, y cuando expulsando de la gente esos espíritus malignos, quisieron usar para ellos el nombre de Jesús. Así que decían a los espíritus, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anunciaba, él les ordenó que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Escivas, que eran un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión, pero algo faltaba, ¿saben? ¿Saben? A veces pueden mirar a alguien y está bien enfermo y dicen, Dios te va a enseñar. Y dicen, Dios te va a enfermar y no se sana. ¿Cómo te sientes después de eso? Como te sientes mal, como un tonto. Porque Dios nunca te dijo que lo sanara. Tú pensaste que lo ibas a sanar porque tú te crees un hombre de fe. ¿Por qué? Porque cuando cuando dice que vas a orar por alguien es porque Él lo va a sanar. Como esta persona, este hermano que murió aquí, oramos por él y resucitó. ¿Por qué? Porque oramos en el Señor. Y es lo que pasa cuando conocemos audiblemente al Señor, lo conocemos. Él nos muestra el camino y Él nos dice cómo orar. Otra persona en el hospital, que ya tenía todo listo para morir, ya tenía todo. Pero el Espíritu Santo me dijo, ora. Y el Señor salió del hospital. ¿Saben? Dios nos habla directamente a todos nosotros. Pero muchas de las veces creemos algo que nos dice, pero a veces no nos dice eso. Pero sabe, como dice la palabra, ora. La palabra dice, ora por las personas, y se van a recuperar. Pero el espíritu que dicen, a lo mejor tiene un espíritu, a lo mejor no es el tiempo que ores por ellos. Pero, porque solamente lo conocemos a Él intelectualmente, no conocemos o hacemos a un lado todo lo que es espiritual. Yo creo para tener una gran liberación en esto. Porque saben, ser un cristiano tiene que ser honorable, no deshonorable. Amén. Yo soy bendecido porque alguien me dice, tú no eres como los otros cristianos que conocí. Y yo digo, gracias, realmente lo aprecio.
Pero, dice la palabra aquí, dice que quisieron usar el nombre de Jesús, así que decían los espíritus, dicen, en el nombre de Jesús, a quien Pablo anunciaban, les ordenó que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un hijo llamado Esqueva, que era un jefe de los sacerdotes. Pero en cierta ocasión el espíritu maligno les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Al mismo tiempo el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratados con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. Entonces, si tú como creyente no es bien que camines dudando si tú oyes espiritualmente al Señor hablándote. Pero he escuchado a muchos hombres y mujeres que han sido golpeados porque han ido a lugares que Dios nunca les dijo que fueran. Ellos sintieron o creían. Anteriormente había unos misionarios donde los foráneos no iban, según porque ellos creyeron esa necesidad de compartir, pero Jesús nunca les dijo que fueran a ese lugar. Entonces, cuando fueron estas personas, el poder de ahí no estaba ahí. Pero cuando el poder del poder está ahí, no importa que te levanten la mano, el Señor te va a proteger y nada te va a pasar. ¿Saben? El Jesús histórico es bueno, pero es mejor conocerlo, su espíritu, porque en su espíritu hay poder y nada te va a doblar cuando tú lo conoces. Si la muerte no tiene poder sobre él, porque Jesús tomó las llaves y las llaves de Jesús representan autoridad y se las quitó al enemigo y se dio la vuelta y le dijo a Pedro: toda autoridad que se me ha dado a mí, te la doy a ti. Hechos capítulo 19. Esa autoridad es nuestra. En el libro de Hechos 2, tú vas a recibir poder y autoridad cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Es que te va a dar poder a ti. No solamente que hables en lenguas y que corras. No, es para que abras puertas y vayas a la presencia del Espíritu en Dios. Cuando tú tienes esa unción con el Señor, vas a hablar en lenguas. El poder de Dios se alinea con las poder que te ha dado y te da esas llaves para que abras esas puertas y puedas ir a lugares donde el Señor te manda. Si tú no despiertas, hermano, tú vas a morir y te vas a ir al infierno o no sé qué te pase. Pero todas estas cosas, todo este mundo en estos momentos hay señales en el aire, pero esas señales no saben de qué son, o ha habido escuchan trompetas en la noche y hay personas que dicen: ¿qué es eso? Yo me he despertado en la noche y digo: wow, esa trompeta que es, el Señor ya me está llamando, ya está aquí. Pero saben, las cosas son reales, ya está sucediendo. ¿Qué vas a hacer cuando las trompetas suenen? No vas a decir: ay, Señor, no sabía. No puedes decir: no estaba listo. Si estás listo, tienes que estar listo. Entonces, muchos de nosotros creemos que estamos listos porque dicen: no, yo tengo mucho tiempo. No es suficiente solo conocerlo intelectualmente.
Tenemos que conocerlo espiritualmente. No vivas otro momento con este conflicto interno. Trae un conflicto en tu mente, en tu cuerpo, separándote. Yo sé que les puedo decir que es normal, pero solamente resuélvenlo. No te martirices. No te martirices. Oh, ahí tiene que ver algo mal de mí. No, estás pasando por un proceso de crecimiento. Búscate un hombre o una mujer que te ayude a crecer. No busques a alguien que sea chismoso porque no te va a enseñar nada. Busca a alguien que tenga fe en el Señor. ¿Aprendieron algo hoy? Demos toda la gracia al Señor. Aleluya.